Hola, en nuestro espacio de filosofía CB9 veremos el tema de Nietzsche y la transmutación de los valores. Los puntos que veremos sobre dicho tema serán vida y obras. Bueno, él fue un filósofo alemán. Nació en Rocken, pequeña ciudad de Turingia, Prusia, en Alemania, 1815, el 15 de octubre de 1844. Cuando tenía 15 años, perdió a su padre, que era pastor luterano. Hizo sus primeros estudios en Hamburgo y posteriormente cursó filología clásica en la Universidad de Bonn y Leipzig. Allí mostró ser un alumno aventajado, de forma que en 1869 fue nombrado profesor de filología griega en la Universidad de Basilea. Testimonios de aquel tiempo nos describen a Nietzsche como un joven risueño y prometedor, que nada preludiaba la terrible violencia de que iba a dar signos más tarde. Una serie de amistades hechas en ese tiempo marcarían decisivamente su carácter de Reich, bajo cuyo magisterio descubrió el mundo clásico. El leninista Erwin Roth y Richard Wagner, con quien rompería posteriormente al encontrar su obra demasiado cristiana. La vida de Nietzsche fue rica en experiencias traumáticas. En 1870 se aisló como enfermero voluntario militar durante la contienda franco-prusiana, en la que pudo contemplar, como señalaba Jaspers, la miseria y el sufrimiento humanos. También conoció el fracaso afectivo en 1882. Encontró en Roma a Lou André Salomé, de la que se enamoró y la que decidió unirse en matrimonio. Las presiones de su madre y hermana, y sobre todo su miedo a romper la soledad que la aislaba, destruyeron este amor que acaso pudiera haber salvado a Nietzsche de muchos naufragios. Nietzsche fue además un enfermo. En 1836 marchó a Sorrento, buscando la curación de una enfermedad que comenzaba a manifestarse amenazante. En 1839 dejó definitivamente la enseñanza y comenzó una vida errante por Suiza e Italia, que duró hasta 1889. En ese decenio Nietzsche redactó una serie de obras que se nutrían de sus tensos conflictos personales. En 1889 le sobrevino una aguda crisis de demencia, que sus biógrafos denominan el hundimiento de Nietzsche. Acogido por su hermana Elizabeth Forster, Nietzsche murió en Weimar sin haber recuperado la lucidez, el 25 de agosto de 1900. Las obras que escribió y en qué año fueron publicadas. El origen de la tragedia en el espíritu de la música, 1872. Consideraciones intelectuales, 1873. Humano demasiado humano, 1878. El viajero y su sombra, 1880. La Gaya Ciencia, 1888. Así habló Zaratustra, 1883. Más allá del bien y del mal, 1886. La genealogía de la moral, 1887. El ocaso de los dioses, 1889. El anticristo, 1895. La voluntad del poder, 1901. 2. Caracterización de la filosofía de Nietzsche. Es vitalista toda teoría filosófica para la que la vida es irreductible a cualquier categoría extraña a ella misma. Esta doctrina tuvo éxito en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, y se desenvuelve en dos principales corrientes en función de su idea de la vida. El vitalismo es subjetivo porque habla del sujeto. Para Nietzsche, la vida no tiene un fundamento exterior a ella, tiene valor en sí misma, y la vida entendida en su dimensión biológica, instintiva, irracional, como creación y destrucción, como ámbito de la alegría y del dolor. Por esa razón, Nietzsche creyó posible medir el valor de la metafísica, la epistemología y la ética a partir de la negación o afirmación de la vida. Ahora veremos qué es la transmutación de los valores. La transmutación de los valores es la superación de esta moral de esclavos para recuperar de nuevo la moral aristócrata y permite el triunfo del código moral del superhombre, camello. Simboliza a los que se contentan con obedecer ciegamente, solo tienen que arrodillarse y recibir la carga, soportar las obligaciones sociales, obedecer sin más a los valores que se presentan como creencias, donde el espíritu se encuentra imbuido en la moral tradicional, espíritu de carga, de sumisión a los valores de la moralidad cristiana y tradicional. De cierto, esto implica que ha huido de aquel lugar donde era cargado con los valores de los otros. León, no tolera que nadie le toque ni se inclina ante nadie para ser cargado. Simboliza, por tanto, al ser liberado de las cargas morales y sociales.
Representa el negador, el nihilista que rechaza todos los valores tradicionales. Ansia la conquista de la libertad allá de su desierto, poniendo de manifiesto claramente su deseo, el yo quiero. Dragón, que es la figura de tus debes, es decir, los anteriores valores del camello, ahora puestos ante el león para interponerse entre su decisión y la libertad. El dragón en todos los valores milenarios de la moral tradicional, espíritu desafiante que intenta conseguir liberarse de la moral tradicional, destruyendo al anterior camello servicial y venciendo al dragón de tus debes. Niño, es inocente y es juego, pero también es creador. Solo el niño consigue la espontaneidad de lo vivo. Está libre de prejuicios y puede crear nuevos valores. El juego de crear y decir si la vida a lo que le rodea y lo que está por llegar. Con la imagen del niño, Nietzsche está describiendo la moral del superhombre que convierte en un arte la vida, un arte capaz de transformar la vida para hacer algo. El superhombre. Nietzsche dice que debemos de evolucionar, pero para llegar a ser el superhombre hay que superar la moral tradicional y decadente y llegar a una nueva moral. El siguiente punto sería la voluntad de poder. La voluntad de poder significa la voluntad de demonio, la fuerza, la ley más fuerte. Es la exaltación de la fuerza y la agresividad. Vemos la influencia clara de pensamiento de Darwin y la selección natural. Esta voluntad de poder nos lleva a un deseo de no ser demonio por nadie. Nietzsche nos propone no renunciar a ninguno de nuestros instintos, teniendo esto como consecuencia al fin de la sociedad basada en la colaboración. ¿Qué es el superhombre? La muerte conceptual de Dios es también la muerte del hombre metafísico. Nietzsche anuncia y alienta la venida del superhombre. Dice, Dios ha muerto, ahora nosotros queremos que viva el superhombre. Tras la muerte de Dios y de todos aquellos dioses conceptuales llamados verdad, viene un nihilismo que tiene que ser superado por el establecimiento y la realización del nuevo ideal, el superhombre. El superhombre es quien da sentido a las cosas y a la tierra, es la encarnación de la voluntad del poder, es un hombre que concibe la realidad misma y tiene la capacidad para vivir con lo mejor y lo terrible o problemático de esta. El superhombre es el proceso de exigirse constantemente la propia superación a través de una transvaloración continua. Siempre está superándose a sí mismo. Su vida es un constante devenir sin final. Nietzsche lo llama un puente y no una meta, es decir, sentir la inconformismo de una situación presente y despertar toda capacidad de esfuerzo para conseguir algo mejor, algo todavía no alcanzado. El superhombre no es ni será un producto determinado del hombre, ya que posee una fuerza constante de superación, lo que lo distingue del resto del rebaño, de la masa, la destrucción y la disolución de las estructuras de dominio, de la ratio convencional, del dogmatismo lingüístico, de la funcionalización del hombre a fines de producción, de la estructura lineal del tiempo, de los sistemas morales metafísicos, en fin, de todo lo universalizante, dará libertad al surgimiento de individuos superiores, a hombres nuevos, determinados por sí mismo, fuera del uso de lo establecido. Este es el superhombre, el que se crea a sí mismo y a sus propias leyes. Es un artista, es un inmoral, es un filósofo,